En este video voy a presentarles los pasos para realizar un informe en Access. Access es un poderoso administrador de base de datos. Fíjense que estamos en el entorno de trabajo de Access. Acá podemos ver los objetos, las tablas, las consultas, los formularios y los informes, que es lo que nosotros vamos a aprender a realizar. Tenemos una base de datos ejemplos, que es la base de datos de un club, donde se realizan deportes, donde se practican deportes. Entonces tenemos almacenada la información de los deportes, de los deportistas y de los entrenadores. Vemos que las relaciones de esta base de datos nos dice que un deportista practica algún deporte y ese deporte tiene un entrenador que lo guía al deporte. Vamos al objeto informe, vamos a crear nuestro primer informe. Los informes nos permiten trabajar con los datos provenientes de tablas o de consultas, de manera atractiva y de manera dinámica. ¿Qué quiere decir dinámico? Que si yo estoy trabajando desde una tabla, cada vez que yo cambie los datos de la tabla van a repercutir en el informe ya creado a partir de esa tabla. Y de manera atractiva quiere decir que yo voy a poder trabajar luego en el diseño del informe y voy a tener como resultado información clara y precisa. ¿Sí? Entonces vamos con nuestro primer informe. Está en el objeto en el objeto informes, vamos a nuevo. Vamos a elegir el asistente para informes, que para nuestro caso es ideal porque estamos recién comenzando a realizar los informes, aprendiendo a realizar informes, y esto nos guía paso a paso. Vamos a elegir, en nuestro caso, una consulta. La consulta es de donde vamos a realizar el informe. Vamos a partir de allí para realizar el informe. Me pregunta qué campos deseo incluir en el informe. Esta consulta desde la cual estoy partiendo lo que me muestra es los deportistas por deporte, ¿sí? Entonces voy a tener el nombre, el apellido y el deporte que practica cada persona. Fíjense que me pregunta cómo deseo ver los datos. Si yo elijo por deportista, fíjense que me va a aparecer muchas veces el dato deporte. ¿Por qué? Porque por cada persona que practique atletismo, aparecerá atletismo acá a un costado. Entonces, si elijo por deporte, fíjense cómo el deporte va a aparecer una vez y a continuación el listado de las personas que realizan ese deporte. El paso siguiente me pregunta el nivel de agrupamiento. Para este caso vamos a dejarlo agrupado por deporte, ¿sí? Ya está agrupado. El nivel de agrupamiento lo que a mí me permite es no repetir datos, ¿sí? O sea que yo en este momento, al elegir por deportes, el deporte, que es un dato que se repite por cada persona, va a aparecer solamente una vez. Voy al paso siguiente, vamos a ordenar por el apellido de manera ascendente. Para este ejemplo sencillo no hace falta darle más nivel de ordenamiento. Luego la distribución. La distribución es la distribución de los datos dentro del informe. Si yo elijo en este costado las opciones, me muestra cómo aparecerían los datos. Es realmente ver también qué quiero yo obtener, qué claridad tengo que tener en claro qué quiero obtener. Entonces me va a resultar fácil elegir la distribución. La orientación de la hoja vertical. Vamos al paso siguiente. El estilo ya es una cuestión de personal. Fíjense que si elijo, me va mostrando cómo quedaría, ¿sí?, el informe final. Igualmente, colores, letras, formatos, etcétera, yo puedo después cambiarlo. El paso siguiente me pregunta el título que voy a aplicar al informe. Y el título será listado de deportistas por deporte. Vamos a esta opción que me pregunta si deseo ver la pista previa del informe. Vamos a dejarla
elegida para que una vez que yo finalice el asistente, me muestre automáticamente el resultado. Vamos a verlo. Y acá tengo, fíjense cómo me queda mi primer informe, que es el listado de deportistas por deportes. Acá está el nivel de agrupamiento del que hablábamos, que me dice que de atletismo lo practica una sola persona, básquet 2 personas, handball 2 personas y así sucesivamente. Evito repetir información con el nivel de agrupamiento. Ya una vez en el entorno de Access, fíjense, del entorno de trabajo de Access, fíjense cómo acá tengo el nuevo informe. Acá con la lupa vamos a acercarnos o alejarnos para ver el informe terminado.